¿Cuándo fue la restauración de todas las cosas? Ese es el tema de hoy. Hechos 3:21, mire lo que dice. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Bueno, entonces aquí tenemos algo. El ángel le está diciendo: ¿qué hacen mirando para el cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto. Pero de cierto es necesario que el cielo lo retenga. Oiga, él subió, pero era necesario que el cielo lo retuviera hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O más bien hasta que se cumpliera ese tiempo, él iba a estar retenido allá en el cielo. Así que vamos a ver cuáles son esos tiempos, ¿cierto? Porque si nosotros leemos por allá en Habacuc, dice la palabra de Dios que Habacuc 3:2, mire lo que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Está hablando de varios tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Entonces, ¿qué iba a haber en medio de los tiempos? Un avivamiento. Pendiente ahí a los tiempos. Y la Biblia dice allá en Hechos, donde leímos, que el Señor iba a ser retenido allá arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Bueno, también Daniel habla 9:24, dice que el Mesías iba a venir a cumplir 6 cosas, iba a venir a cumplir el Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar el fin, visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. 6 cosas. La mayoría que ya han entrado a nuestro canal de YouTube y han escuchado la enseñanza de las 70 semanas, yo creo que esto les quedó claro, porque no vi ningún comentario por ahí. Cuando no hay comentarios, porque todo está claro. Entonces yo ahí expliqué cómo fue estos 6 aspectos que el Mesías vino a cumplir. Pero uno los cumplió en un tiempo, otro los cumplió en otro tiempo y otro los cumplió en otro tiempo. Porque Daniel habla de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, ¿habla de cuántos? De 3 tiempos. Y acá en lo que leímos está hablando: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y si hay 3 tiempos, entonces la obra se iba a avivar en el medio. O sea, en el segundo tiempo. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿cierto? También cuando leemos Lucas 21:22, también leemos que Jesús mismo dice: estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Oiga, no es la mitad o una parte, como dicen los dispensacionalistas, que una parte se cumplió y otra parte falta por cumplirse. Yo le creo a Cristo. Cristo dijo que en esos días se iban a cumplir todas las cosas, y yo le creo a Él, que se cumplieron todas las cosas. No soy yo el que lo estoy diciendo. No es verdad en el reino el que está diciendo. Fue Jesús el que dijo esto. Que en esos días se iban a cumplir todas las cosas que estaban escritas. ¿Y qué era lo que estaba escrito? La Tanaj, el Antiguo Testamento. Bueno, continuamos entonces. Primer tiempo se empezó a cumplir con la venida del Mesías. Allí comenzó a cumplirse el primer tiempo. El segundo tiempo comenzó a cumplirse
con su muerte y resurrección. Y el tercer tiempo fue la gran tribulación, que ocurrió en el año 70. Ya todos sabemos esto. ¿Por qué? Porque la gran tribulación era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Así lo dice Daniel. No lo digo yo, lo dice Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo Israel. O sea que las 70 semanas, incluyendo la gran tribulación, iba a ser únicamente para el pueblo de Israel y para la santa ciudad, la cual se cumplió a manos de los romanos en el año 70. Del 1 de agosto del 67 al 15 de abril del 70. Allí se cumplió 3 años y medio de gran tribulación. Entonces cuando dice aviva tu obra en medio de los tiempos, si el primer tiempo fue con la venida del Mesías y el segundo tiempo fue con su muerte y resurrección y el tercer tiempo fue con la gran tribulación, entonces ¿en medio de qué tiempo se iba a avivar la obra? Aquí, en la muerte y resurrección. En este tiempo. ¿Y cuándo ocurrió este tiempo de la muerte y resurrección? Bueno, en el Pentecostés, ahí se avivó la obra. Y ahí comenzó un gran avivamiento. Ahí se avivó la obra en medio de los tiempos que se iban a cumplir. La consumación de todas las cosas. Bueno, seguimos. ¿Qué fue lo primero que él vino a restaurar? Porque estamos hablando de cuándo fue la restauración de todas las cosas. Entonces vamos a ver cuáles fueron las cosas que él vino a restaurar. Primera cosa que él vino a restaurar, la amistad. La amistad que se había roto entre Dios y el hombre. Él vino a restaurar eso. Isaías 59:2, mire lo que dice. Pero vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Había una división, había una pared intermedia. Había un acta que nos condenaba. Y él vino a tumbar esa acta, a escribir una acta nueva, o un Nuevo Testamento, como usted lo quiera llamar. Y a quitar de en medio esa división, esa enemistad que había entre Dios y el hombre. Porque el hombre venía enemistado con Dios desde el huerto del Edén. Entonces él vino a recuperar la amistad para que se cumpliera lo que dice Zacarías 3:9. En un día quitaré el pecado de toda la tierra. Ese día se cumplió, fue el día de la expiación. Ese día Dios expió el pecado de toda la tierra, de todo este planeta Tierra que usted ve ahí. Dios expió el pecado ese día. En un día quitó el pecado de toda la tierra. Y cumplió la profecía de Zacarías, que decía, en un día quitaré el pecado de toda la tierra. Miren lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha de mano de hombre. En aquel tiempo estabas lejos, sin Dios, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, no teníamos esperanza ni teníamos Dios, porque había una enemistad. Pero Dios vino a restituir, Dios vino a restaurar la amistad que había entre Él y el hombre. ¿O acaso no es eso lo que dice Pablo, que Él vino a reconciliar los cielos con la tierra? Ya nos reconcilió. La segunda cosa que Él vino a restaurar fue la igualdad entre el hombre y la mujer. Ustedes se acuerdan de aquella igualdad que había, ¿cierto? Entre el hombre y la mujer. Cuando Dios los creó, a los dos les dijo juzgar, señorear, multiplicar, sojuzgar. A los dos les dio la misma autoridad. Esa igualdad se cayó cuando el hombre pecó o cuando la mujer pecó. En ese momento que el hombre, la mujer peca, cae en transgresión, entonces ya no son más iguales. En ese momento Dios le dice, ahora el hombre se enseñoreará de ti. Ahí el hombre comenzó a enseñorearse de la mujer.
Pero Dios vino a restituir eso también. Dios vino a restituir la igualdad. Dios vino a restaurar la creación original, a restaurar la igualdad entre el varón y la hembra. Por eso Pablo dice, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. No dice si una mujer o si un hombre, no. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. Y Él vino fue a redimir nuestra alma, no nuestro cuerpo. Y el sexo está en nuestro cuerpo. Los espíritus, las almas no tienen sexo. Así que Él vino a restaurar la igualdad entre el hombre y la mujer. Tercera cosa que Él vino a restaurar, la adoración. La adoración. Porque antes se adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y eso se rompió. Por eso Él le dijo a la samaritana, mujer, la hora viene y la hora es. Ya todos sabemos los que han entrado a nuestro canal de YouTube y que conocen las enseñanzas que hemos dado. Ya todos saben que para Dios una hora es 40 años. Porque para Dios un día es como 1000 años. Entonces, saque la división. Un día tiene 24 horas, divídala por 1000 años. Saque la cuenta. Se la dejo ahí bendecido. Saque la cuenta. Si para Dios un día son 1000 años y un día tiene 24 horas, entonces para Dios una hora son 40 años. Entonces por eso el Señor dijo, en estos 40 años es cuando los hombres van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa adoración que había en el huerto del Edén en espíritu y en verdad se rompió y el Señor la vino a restaurar. Ahora nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad nuevamente. Es que Él vino a restaurar todas las cosas. Hebreos 4:14. Mire lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Oiga, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Antes no podíamos entrar. Uy, si el sacerdote entraba allí, muerto. Imagínese usted. Ahora no, Dios vino a restaurar esa adoración original para que usted y yo le sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. El 10:20, mire lo que dice de Hebreos. 10:20. Por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando Él hizo ese sacrificio, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y abrió paso para que todo el que quiera acercarse a Él pueda acercarse confiadamente, sin temor, amado. Esto es con confianza. Aquí no hay temor de que yo soy un pecador, de que yo... No. Acércate con confianza. Él vino a restaurar todas las cosas. Y una de las cosas que restauró fue la adoración original para que tú le adores en espíritu y en verdad directamente y no tengas que depender de un sumo sacerdote que lleve el sacrificio por ti. Ahora Cristo es el gran sumo sacerdote y ya Él llevó todo el sacrificio por ti y te abrió el velo a través de su cuerpo para que tú te acerques confiadamente. Es con confianza, es con confianza. Es con confianza. La adoración la restituyó Él. La adoración Él la restauró. Cuarta cosa que Él vino a restaurar, el templo. ¿O acaso no había una promesa allá en Ageo 2:9 que decía, la gloria del postrer templo será mucho mejor que la primera? Antes Él habitaba en un templo de 4 paredes. Él restauró eso. Y ahora no habita en un templo de 4 paredes. Ahora habita en tu corazón y en mi corazón. Eso es lo que dice la palabra. Tú y yo somos templo del Dios viviente. Y como templo del Dios viviente, Él habita
en su trono, en el trono de este templo que es mi corazón y tu corazón. Ya Él dijo que no moraría más, que no habitaría más en templos hechos por manos de hombres. Así que esas 4 paredes no van más, amado. Él habita en nuestro corazón. Las 4 paredes son necesarias para cubrirnos del sol, de la lluvia, de la intemperie, para tener una comodidad física. Pero no hace falta para adorar a Dios. Él restauró el templo. Tú y yo somos templos portátiles de la gloria de Dios. La gloria del segundo templo o la gloria del postrer templo será mayor. Claro que nuestra gloria es mayor que la primera. Porque antes Él solamente se manifestaba en ese lugar. Ahora no, ahora Él dice, donde estén 2 o 3 reunidos, allí estaré yo en medio de ellos. Allí estaré yo en medio de ellos. Y como los judíos parece que no querían entender esto, entonces vino Él y les tumbó el templo. Para que pudieran entender que ya ese templo no va más. Y hay gente añorando y rogando que construyan el tercer templo. Jamás se construirá un tercer templo en Israel, porque ya Dios se construyó un templo espiritual. ¿O acaso no han entendido que estamos en la dispensación del Espíritu? Y en la dispensación del Espíritu no se trata con cosas carnales. La carne para nada aprovecha, amado. Para nada aprovecha. La quinta cosa que Él vino a restaurar fue la bendición. Esa bendición que había allá en Génesis cuando Él creó al hombre y creó al hombre varón y hembra y los bendijo. Luego, a causa del pecado, entonces entra una maldición a toda la creación. Entonces Él vino a restaurar esa bendición. Vino a restaurar esa bendición. 3:25 de Hebreos. No, perdón. 3:25 de Hechos. Allí nosotros podemos ver cómo Él vino a restaurar la bendición. 3:25 de Hechos. Mira lo que dice. Vosotros sois linaje de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta la familia de Hitler cayó en esta bendición. ¿Qué vamos a hacer, pues? Te da rabia, pero es la verdad. Todas las familias de la tierra, la familia más sanguinaria del planeta Tierra, la cobija esta bendición. Ay, te pones bravo. ¿Cómo que Dios va? Yo hablaba con un varón que vino aquí al negocio mío, al almacén. No, que Chávez está en la quinta paila del infierno. Y le decía yo, hombre, hermano, no diga eso. Chávez se arrepintió, nuestro hermano Chávez se arrepintió y le entregó su corazón a Cristo. Y él ahora está en el paraíso reinando. Y cuando nosotros muramos, vamos allá y lo vamos a abrazar. ¿Cómo se le ocurre un tipo tan sanguinario, tanta mal? Hay cristianos. Hay cristianos que le da dolor cuando Dios salva a alguien. Qué tristeza, ¿cierto? En vez de alegrarse, le da tristeza cuando Dios salva a alguien. Así le dije yo a un líder de este sistema religioso que opera aquí en Colombia, que estaba bravo porque un hermano se salió de su iglesia y se fue y armó otra organización y alquiló un salón grandísimo y se está reuniendo un poco de gente ahí. Ya el hombre está bautizando y Dios lo está prosperando y la obra le va creciendo y bueno, está en los rudimentos pero va avanzando. Y el líder estaba bravo. Mire cómo ese hombre que alquiló un salón ahí grande. Yo le digo, oiga, pero ¿y usted por qué le da rabia eso? Usted no ve que el que no entra aquí, entra allá donde él y todos escuchan. Y es un líder de los cocotudos, 50 años de ministerio. Y está bravo porque Dios está salvando a la gente con el otro hermano que era líder de la iglesia de él. ¿Ah? Por eso es que la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Se enfriará.
Entonces Dios vino a restituir esa bendición que había a través de Abraham. Todas las familias de la tierra que estaban malditas entran ahora en esta bendición. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham. Entonces mire lo que dice Gálatas 3:8 para ir avanzando. Hablando de esta bendición que Él vino a restituir. Y la Escritura, proviniendo de Dios, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro, todas las naciones, y las naciones se conforman, ¿por qué? Por las familias. Entonces esta bendición, amados, nos ha alcanzado a todos nosotros. Entonces esa maldición que había en Génesis por el pecado, Dios la vino a restaurar también. Cristo la vino a restaurar. Sexta cosa que Él vino a restaurar. Él vino a restaurar las razas. 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces aquellos que están esperando, que dicen, no, que Dios está tratando ahora con los gentiles, y cuando ya los gentiles todos sean salvos, Él va a empezar a tratar otra vez con los judíos, como si los judíos fueran una raza que extraterrestre. Pablo está diciendo aquí que ya no es judío ni griego, todos somos uno en Cristo. No hay gentil, no hay judío, no hay griego, no hay bárbaro, no hay nada, mi amado. Él vino a restituir, Él vino a restaurar toda la raza, Él vino a tumbar todas las diferencias. No hay negro, ni blanco, ni albino, nada. Para Él todos somos iguales y tenemos el mismo valor, porque Él derramó su sangre por todos. Entonces Él vino a restituir todas esas razas. Que tú eres griego, que tú eres... No, ya en Cristo no se habla nada de eso, mis amados. Fuera de rudimentos, fuera de rudimentos. Efesios 2:14, mire lo que dice. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero hay ministros que se hacen llamar ministros del nuevo pacto y todavía Cristo derribó la pared y ellos la levantan y así se asoman. No, allá ustedes son judíos, nosotros somos... Qué ignorancia, ¿cierto? Tanta ignorancia, tanta religiosidad los tiene ciegos. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y ya todos sabemos quién es el Dios de este siglo, ¿cierto? Bueno, la gran mayoría. Métase a nuestro canal de YouTube y busque esa enseñanza titulada ¿Quién es el Dios de este siglo que le cegó el entendimiento a los incrédulos? Y se va a sorprender usted cuando usted vea que el Dios de este siglo era Moisés. Séptima cosa que Él vino a restituir, que Él vino a restaurar: el servicio a Dios. El sacerdocio, antes solamente lo tenía una tribu. Él vino a restituir eso. Él vino a restaurar todo esto. ¿Por qué? Bueno, fácil. Filipenses 3:3. ¿Qué dice Filipenses 3:3? Mire lo que dice Pablo. Porque es que nosotros tenemos que servirles a Dios en espíritu y en verdad. Ya no tenemos que servirle con rudimentos, con cosas, con garfio, con bandejas de oro y todo ese ritual religioso que tenía el pueblo de Israel. Dios vino a restaurar todo eso, vino a tumbar todo eso y vino a restaurar el servicio original a Dios. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Mire lo que dice Pablo en Filipenses. Porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Se da cuenta? Pero hoy en día el sistema religioso todo lo que trata es con la carne. El bautismo en agua, ¿para quién es? Para el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? Carne. ¿Y los pecados dónde están? Pues no hay que es en el alma.
Entonces tiene que buscar algo que limpie el alma. Y lo único que limpia el alma es la palabra. El Señor le dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Todo lo que el sistema religioso trata tiene que ver con la carne. La santa cena que ellos llaman, ¿qué? Con la carne, comida y bebida. Y la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Y todavía el sistema religioso sigue apegado a estos rudimentos. Nosotros no, nosotros le servimos a Dios en espíritu y en verdad. Eso dice Pablo aquí. Tenemos que servirle a Él en espíritu y en verdad. Romanos 7. Mire lo que dice Romanos 7, hablando del servicio a Dios. Romanos 7:6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto es lo que nos corresponde a nosotros, amados, los que estamos ahora en esta dispensación del Espíritu. Recibir y servirle a Dios en espíritu, no con rudimentos. No servirle a Dios bajo un régimen de una letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, así de sencillo. Romanos 12:11, vamos a ver qué nos dice Romanos 12:11, hablando del servicio restituido. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Así que si usted es uno de esos ministros perezosos, deje la pereza. ¿Qué te cuesta a ti dedicarle media hora semanal a Dios? Oye, voy a dedicarle esta media hora semanal. Los jueves, los lunes, los martes, no sé, el día que tú estés libre. Pero media horita semanal, voy a dedicar esta media hora a hablarle a la gente de Dios, a preparar un mensaje y dejarlo en las redes sociales para que la gente oiga. Deja la pereza, no seas perezoso, ministro. Nosotros los que le servimos a Dios en espíritu y en verdad tenemos que ser diligentes. Si no somos diligentes, no estamos haciendo la tarea. No estamos haciendo la tarea. 11:9. Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6. Hablando del servicio. Mire lo que dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces el servicio a Dios hoy en día no es rudimentario, no es con cosas tangibles. Tenemos que servirle a Dios es en espíritu, en espíritu. Él nos hizo ministros competentes del espíritu, no de la carne, amados. Así que yo los invito a los que todavía se hacen llamar ministros competentes o ministros del espíritu, pero siguen en los rudimentos de la carne, a que dejen el rudimento y le sirvan a Dios en espíritu. La octava cosa, número 8 y última cosa que Él vino a restituir, que Él vino a restaurar, fue la inmortalidad. Vino a restituir la inmortalidad. Porque el hombre, a causa del pecado, bueno, ya todos sabemos lo que pasó, ¿cierto? Entonces Él vino a restituir la inmortalidad al ser humano. Segunda de Timoteo, un capítulo muy conocido por los lectores de la palabra. Segunda de Timoteo 1:10. Mire lo que dice. Pero que ahora, antes no, sino ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, oiga, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. La sacó a la luz porque eso estaba escondido desde que Adán pecó. Entonces Él vino a restaurar la inmortalidad a través del Evangelio. Así dice la palabra. Primera de Corintios 15:53. Mire lo que dice Corintios 15:53.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Se da cuenta? ¿Y cuándo fue que esto corruptible se vistió de incorruptibilidad? Cuando Cristo vino y dijo: yo soy la vida eterna, el que cree en mí no morirá eternamente. Listo. Sorbida es la muerte en victoria. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo creo en él, por lo tanto tengo vida eterna. Y si tengo vida eterna, soy inmortal. ¿Qué es esto de ser inmortal? Bueno, sencillo. Antes los que morían iban al Seol a dormir, a esperar una resurrección. Ahora no. Ahora nosotros nos desaparecemos de este cuerpo y seguimos viviendo inmediatamente en la presencia de Dios. Como dijo Pablo, ausentes del cuerpo, presentes a Cristo. Inmediatamente. Usted no tiene que estar yendo a dormir a esperar ninguna resurrección, no. En usted la resurrección es un rudimento, como dice Hebreos 6. En usted se cumple la transformación que Pablo dijo. No todos moriremos. Yo me incluyo allí. Yo no voy a morir. Cuando digan que Hernán Hernández murió, es mentira. Estaré más vivo que nunca. Así de sencillo. Entonces él vino a restaurar la inmortalidad en el ser humano. Romanos 2:7. Hablando de la restitución de la inmortalidad. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan y gloria, honra e inmortalidad. Usted que está haciendo el bien, vida eterna y inmortalidad para usted. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y obedecen y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Listo, está claro. Inmortalidad es lo que hay para nosotros. Vida eterna, porque Él la vino a restituir. 1 Corintios 15:26. Mire cómo dice 1 Corintios 15:26. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? La palabra muerte viene del griego thanatos y significa separación. Así que el último enemigo que iba a ser destruido era la separación eterna que había entre Dios y el hombre. No había acceso. El hombre no tenía acceso directo a Dios. Estaba separado, estaba muerto. Thanatos, separación. Él vino a restituir eso. Ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ausentes del cuerpo, presentes a Cristo inmediatamente. Eso es mentira de que usted lo va a enterrar en el cementerio y que dentro de no sé cuántos años la tumba se va a abrir y usted va a salir volando de ahí. Ya todos sabemos que eso es una creencia que los judíos trajeron de Egipto. Romanos 5:14. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos fue. Romanos 5:14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Cuando está hablando de Moisés, está hablando de la ley. O sea que la muerte reinó desde Adán hasta la ley. ¿Y cuándo se terminó la ley? En el año 70 con la destrucción del templo. Hasta ahí llegó la muerte. Hasta ahí reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. Es decir, hasta que la ley fue lista, abolida, terminada, cumplida por completo. Se cumplió lo que Jesús dijo: en estos días se va a cumplir todo lo que está escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? La ley, los salmos, los profetas, toda la Tanaj. Y Él la vino a cumplir. Y vino a restituirnos la vida eterna a nosotros. Eso nos vino a restituir Él a nosotros. Entonces Jesucristo, con la destrucción del templo, acabó con el sacrificio continuo. Jesucristo, con la destrucción del templo, terminó con esa cantidad de rudimentos que tenían los judíos. Los judíos tenían más rudimentos. Y el Señor vino a acabar con todo eso. Por eso por eso Hebreos 6 dice que la resurrección
es un rudimento. Usted y yo ya no vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay resurrección. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Transformación, lo que dijo Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí está, mi amado. Entonces les quiero dejar hasta aquí esta reflexión, bendecidos. ¿Cuándo fue el tiempo de la restauración de todas las cosas? Se divide en 3 tiempos. Con la venida de Cristo. El otro tiempo, su muerte y su resurrección. Y el último tiempo, la gran tribulación. Allí se cumplió el tiempo de la restauración.